Pues simplemente para ir en contra de esta palabra de Dios, no para fomentar la tolerancia y que todos acepten a cada persona en el mundo y todos seamos respetables con la mentalidad de cada persona, no, no. Ellos lo hacen para ir en contra de esta palabra de Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, curiosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pues estos adjetivos describen bastante bien lo que está pasando en las sociedades evolucionadas o civilizadas. Bastante fuerte, Dice, porque los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo los que las hacen, sino que también los que se complacen con los que lo practican. Pues esta cita deja bastante claro muchas cosas y la consecuencia de aceptar todo esto. Bueno, pasaremos ya a la tercera y última pregunta que nos habíamos propuesto responder en esta parte quinta de estas conferencias, y vamos a ver qué implica aceptar el creacionismo. Tenemos que hablar de 6 puntos claves de la Biblia. La Biblia ya vimos que no puede separarse, sino que es todo un libro. Y hay 6 puntos claves. Primero, plan de redención. Dios ya tenía un plan de salvación, plan de redención para nosotros antes de los tiempos. Dios sabía que podrían pasar cosas malas y que tendría que asumir las consecuencias. Pues aquí tenemos un punto clave, la creación. Segundo punto, esto ya lo hablamos. Tercer punto, el diluvio, también lo hablamos. El cuarto, pacto con Abraham, y estos son hechos que ocurren en la historia, están documentados en la Biblia. Punto 5, Jesucristo y su muerte. Y punto 6, Apocalipsis, final de la creación, segunda venida de Jesucristo y eternidad o muerte. Entonces vemos que todo esto es súper importante en la Biblia. 6 puntos que si nos deshacemos de uno, de nada sirven los otros. Así que hay que creérselo todo o nada. Esta es la única opción que nos queda. Y aquí nos lo creemos todo. Del Génesis al Apocalipsis. Bueno, pues vamos a ver la creación. Ya vimos que los evolucionistas no saben por qué se ha originado todo. Ha sido accidente, azar, casualidad. No hay ningún propósito. Pero con la Biblia sí que sabemos cuál es el propósito. Sabemos que Dios no creó en vano la tierra, la humanidad, para que fuese habitada, la creó. La tierra fue creada porque Él quiso y porque fuera habitada, no por accidentes como creen los evolucionistas. Todas las cosas fueron creadas por su voluntad. Jesucristo fue el primogénito de toda la creación y todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, todo fue creado para Él, Jesucristo, para su gloria. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Ya lo hemos visto. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo, un ejemplo a seguir. Luz para nosotros, nuestra inspiración, nuestro propósito. Dios es amor y su creación refleja este amor. Es necesario un acto y alguien a quien dirigir este amor. Y esto es, casi podríamos compararlo, por ejemplo, tenemos un artista, un pintor, ¿no? Un pintor tiene que pintar, porque él lo siente, tiene que hacer esto. Pues la creación es lo mismo. Dios es amor
y para reflejar este amor, crea. Y crea todo con todo su amor. Su propósito final es llevar muchos hijos a la gloria para ofrecer filiación a todos a través de su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que Él quiere, que todos vayamos a verlo y nos quedemos con Él para la eternidad en un mundo bueno sin maldad. Y Él quiere que todos nos salvemos. Y ahora veremos cómo podemos hacer esto, ¿eh? Otra pregunta que a veces nos hacemos es, bueno, si hay un Dios, ¿quién creó a ese Dios? Pues nadie, ya lo dice la Biblia, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, no hay nadie antes que Dios. Así como los evolucionistas tienen que explicar que había antes del Big Bang, ¿no? Porque es su modelo, y no tienen respuesta, no lo saben, pues aquí sí que tenemos respuesta. Y es que no hay nadie. Él es todo antes de todas las cosas. Vamos a hablar un poco más sobre qué está pasando en los cielos. Al principio vimos que Dios creó a Jesucristo y también creó a muchos ángeles. Uno de ellos era Lucifer, Satanás, más tarde, y este era pues alguien muy importante en el cielo, pero tuvo un problema que fue su ego. Él quería ser semejante al Altísimo. Tenía celos este ángel, tenía celos de Jesucristo, quería ser como Él, y quería que todo el mundo, que todos los ángeles lo adorasen. Y lo que hizo es crear una rebelión en el cielo. Él empezó lo que sería la maldad, antes no se conocía, y Dios no lo aguantó, no lo quiso en el cielo, y dice que fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, esto es el inicio del mal, de la maldad, debido al ego de un ángel que quiere ser como Dios, y es expulsado del cielo con los ángeles que fueron engañados y que acabaron siguiéndole a él, en lugar de a Dios y Jesús. Esto lo dice la Biblia, lo que pasó antes de todo. Y se le ha permitido hacer muchas cosas a Satanás y al mal. La maldad está por todas partes en la tierra, ya lo sabemos, y esto se lo ha permitido a alguien, ¿no? ¿Por qué se le permitió a Satanás seguir con vida? Algunos podemos pensar, bueno, Dios podía haber eliminado a Satanás y acabar con el mal, pues en un momento, ¿no? Esto lo podía haber hecho. No le costaba nada. A Dios es creador y también puede acabar con todo. Y con el mal también. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué permitió a Satanás seguir con su obra? Pues esto es una pregunta que vamos a responder más adelante. Bueno, el Génesis un poco se puede conocer, todo el mundo, creo que está descrito en el Génesis, ¿no? Ese árbol que dijo Dios a Adán y Eva, no comed de un árbol, ¿no? A veces nos lo pintan como esa manzana, no comed de esa manzana, ¿no? Bueno, aquí no hay ninguna manzana, se refiere a un fruto de un árbol que Dios dice que de ese no se coma. Si se come, habrá muerte. Entonces vamos a ver lo que dice. Adán y Eva eran dueños y máximos responsables. Estaban en comunión profunda con Dios, aceptaban su dependencia de Dios, o sea, confianza total en Él. Algo indispensable, la comunión, para la continuidad de la vida del hombre, este era el sentido del árbol de la vida. El ser humano no posee la vida en sí mismo, le es comunicada por Dios. Esta comunión podía romperse en cualquier momento si Adán y Eva se olvidaban de ser criaturas dependientes de Dios y quisieran conocer el bien y el mal, o sea, el árbol, el fruto del árbol, por sí mismos, o sea, por orgullo, por deseo de independencia que los separaría de Dios. Esto es un poco la historia del Génesis, y también sabemos que la serpiente, dice, la más astuta de todos los animales del campo, serpiente, era Satanás, que bajó a la tierra
para engañar a la mujer. Y después de hablar con la mujer, con Eva, le dice por qué no comen del árbol, y Eva dice, pues porque Dios ha dicho que no comeremos, que si comemos, moriremos. Pero la serpiente, o sea, Satanás, le miente, la engaña, y le dice que si comen de ese fruto, sabrán lo que es el bien y el mal. O sea, la engaña para que desobedezca, no para que, después de comer el fruto, sepa lo que es el bien y el mal. Porque esto es lo que ocurre. O sea, el engaño es para que a Eva desobedezca lo que ha dicho Dios. Y Eva tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, aquí tenemos ya el engaño de Satanás con Eva, para que desobedezca la ley de Dios y empiece el pecado. Se produce la desobediencia, desde entonces el pecado entra en el mundo, la comunión queda rota, la comunión entre Dios y los hombres. El pecado consiste en no obedecer, en no seguir el orden establecido por Dios, no en no comer el fruto prohibido, o haber pensado que ellos sabrían determinar mejor que el Creador lo que está bien y lo que está mal. O sea, querían ser, esto un poco lo que me pasó a Satanás, ¿no? Quería saber tanto como Dios. Y esto es de la manera que los engañó a Adán y Eva. Les dijo que si comían de ese fruto, sabrían tanto como Dios. Y esto es un engaño que muchos caen a través de ocultismo, masonería y otras muchas sectas que existen hoy en día. Ponían en duda la sabiduría de Dios, se arrogaban el derecho a fijar para sí mismos sus propias reglas de conducta, se convierten en seres autónomos y deben asumir lo sucesivo, la muerte. O sea, una vez han desobedecido a Dios, ellos han elegido ya ir por su cuenta. No se mueren de golpe, aquí no se refiere a muerte que los fulmina al momento, sino que tienen que vivir con el pecado. La vida eterna prometida a Adán y Eva a través de la obediencia a Dios le es quitada como consecuencia de no obedecer, no como castigo en sí. A Dios no le gusta castigar. De separación de la fuente de la vida. La paga del pecado es la muerte, el día de que él comas ciertamente morirás. Y esto ya lo había avisado Dios. Y esto es algo que siempre pasa en la Biblia. Dios siempre advierte, si haces esto, te pasará lo otro. Y muchas veces no se hace caso y acabamos mal. Pero bueno, Él siempre lo advierte. Y nosotros podemos elegir. Y esto es lo más importante, poder elegir. Posteriormente la humanidad no aprende la lección, todo se degrada cada vez más, excepto pocas personas como Noé. ¿Vale? Antes del diluvio todo esto va peor. O sea, empezó como una quizá pequeñita cosa, algunos creerían, bueno, desobedecer a Dios por un día. Sí, pero esto trajo con una serie de consecuencias muy negativas. Y esto es lo que pasó antes del diluvio. Estas consecuencias provocaron el diluvio. O sea, tanta maldad se generó en la tierra que se tuvo que parar de golpe. Y esto fue con el diluvio. Consecuencias. Vamos a ver consecuencias. Porque a veces pensamos que Adán también fue engañado, pero aquí nos lo dice perfectamente. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y dicen, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Muy importante lo que hizo Adán aquí, porque Adán podía haber dicho, bueno, aquí Eva, mi mujer, ha desobedecido a Dios y yo ya no la quiero más. Bueno, pues la dejo que se vaya, la mando por ahí y le pido a Dios que me haga otra mujer, porque esta ya ha pecado y a mí yo ya no la quiero, ¿no? El primer divorcio de la humanidad podría haber sido. ¿Podría haber sido posible esto?